Pero el escrito del Senado busca de una u otra manera sostener la tesis, dejando de lado el tema ya de la competencia o incompetencia del tribunal, que en materia de configuración de los derechos fundamentales, el Senado debería de tener más atribuciones de las que tiene. Ese es un hecho discutible, muy políticamente discutible, pero efectivamente no es un hecho que competa a este tribunal resolver. Que el Senado deba tener más o menos atribuciones es un hecho que le corresponde resolver a otros órganos del Estado. Pero yo me pregunto, si se acogiese la tesis del honorable Senado, en términos que, iniciado un proyecto de ley por el presidente de la República, la iniciativa se agota, se agota en la presentación. Y luego, durante toda la tramitación, los parlamentarios sí pueden formular indicaciones. Yo creo que esa tesis realmente sería insostenible. Imagínense ustedes, por ejemplo, cuando el presidente de la República presentase una ley sobre el salario mínimo y los parlamentarios pudieran luego ellos, a través de indicaciones, modificar las normas de cálculo del salario mínimo o modificar el tope del salario mínimo. Y el presidente de la República, debemos entender que ese único elemento de defensa sería luego, por artículo 67, rebajar proporcionalmente los gastos. En realidad, no creo que ese sea el tema. Imagínense si en el caso cuando la presidenta Bachelet envió el auge y aquellas patologías consideradas o no consideradas. Los parlamentarios han tenido la facultad de incorporar innumerables otras patologías y por tanto dejar en la indefensión a la presidenta de la República. Estoy seguro que eso no hubiera sido tampoco acogido por nadie. En definitiva, tenemos que entender que la iniciativa exclusiva en materia legislativa acompaña al presidente de la República durante todo el proceso de tramitación de la ley. Y eso lo dice don Alejandro Simón Bascuñán, que dice no se agota durante la iniciativa exclusiva, lo dice Felipe de la Fuente, y también el propio Tribunal Constitucional, en el ámbito de la iniciativa parlamentaria, ha dicho que la intervención parlamentaria es limitada y no puede generar de manera directa el aumento del gasto. El Tribunal Constitucional ahí ha establecido una morigeración interesante, porque es indudable que todo puede significar gasto. Entonces, cuando se refiere de que de manera directa el gasto público, hay que ver la intencionalidad de la norma. Si un parlamentario presenta un proyecto de ley que puede indirectamente generar gasto, hay que ver la cuantía, hay que ver la trascendencia, hay que ver la profundidad. Pero en este caso, claramente estamos ante una circunstancia diversa. ¿Qué puede hacer el Congreso Nacional? ¿No puede hacer nada? No, claro que puede hacer. Lo que tiene que hacer es cumplir la Constitución. El artículo 65, inciso final. Puede aceptar, disminuir o rechazar. Y interesante, la propia ley del Congreso Nacional, artículo 24, reitera que no se pueden formular indicaciones que afectan en ninguna forma, dice, la iniciativa exclusiva del presidente de la República, ni siquiera para el mero efecto de ponerla a su conocimiento. ¿Y por qué lo hace? Porque lo que pretende el constituyente y el propio legislador es evitar que a través de las indicaciones se haga politiquería. Dejar al presidente, en definitiva, siempre como quien que ofrece menos y colocar a los otros, que no tienen la responsabilidad fiscal, siempre como son los que ofrecen más. Y es por eso que la norma del artículo 24 es tan expresa que no pueden, bajo las indicaciones, bajo forma alguna, afectar la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Ahora bien, yo quiero señalar, quiero ir a un tema ya más final para ir concluyendo mi presentación y decir que el escrito se ha sostenido que habría una vinculación entre el artículo 65 y 67 de la Constitución. Que en definitiva la salida hacia la iniciativa exclusiva sería que el presidente de la República, a través del artículo 67, pudiera echar mano a una facultad excepcionalísima que consistiría, en definitiva, de disminuir proporcionalmente los egresos, los gastos previstos. ¿Cierto? El 67, en definitiva, dice que si la fuente de recursos otorgada por el Congreso fuera insuficiente para financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe, el presidente de la República, al promulgar la ley,
previo informe favorable del servicio, ¿cierto? Deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera sea su naturaleza. Yo quiero primero señalar que el artículo 65, que regula la iniciativa exclusiva del presidente de la República, es una norma general que regula todo el procedimiento de formación de la ley. Y es una norma general y que además no solamente es general, sino que es una norma fundamental del sistema político chileno. Y tan fundamental es que contempla una enumeración relativamente larga de aquellas materias, pero dentro de ellas dice que el presidente de la República le corresponde la iniciativa exclusiva en los proyectos de ley que tenga relación con la alteración de la decisión política administrativa, con la administración financiera o presupuestaria del Estado, habla de la administración presupuestaria, a él le corresponde la iniciativa exclusiva en materia presupuestaria, y luego dice, incluyendo las modificaciones de la ley de presupuesto. Es decir, el presidente de la República no solamente tiene iniciativa exclusiva en las demás materias, sino que en materia presupuestaria le corresponde la iniciativa exclusiva financiera y presupuestaria, incluyendo las modificaciones de la ley de presupuesto. Se trata, por tanto, de una norma general que no dice relación con la capacidad financiera del erario público. Esta norma del artículo 65 no dice relación con que existan o no existan recursos, sino que está relacionada principalmente con la configuración de determinadas materias en el ámbito legislativo. El constituyente dice determinadas materias por su trascendencia, administración interior del Estado, capacidad financiera, presupuestaria, derechos sociales, la configuración, la iniciativa de configuración corresponde al presidente de la República. Por tanto, no tiene que ver, vuelvo a decir, con que existan o no existan recursos, porque el que exista o no existan recursos es el tema que se soluciona luego en el artículo 67. Porque imaginémonos lo siguiente. Si esto tuviera que ver con recursos, entonces los parlamentarios podrían, iniciado un proyecto de ley en materia tributaria, modificar sustancialmente el tema tributario, modificando los destinatarios, modificando la norma jurídica, los topes, las exenciones, y podríamos obtener, bueno, pero el presidente de la República siempre puede disminuir proporcionalmente los recursos del artículo 67. No. Aquí estamos hablando de una norma general, amplia, que se aplica en todos los casos y que, por tanto, es fundamental. Porque si no, por ejemplo, el presidente de la República podría plantear la creación de un servicio público y los parlamentarios sencillamente ampliar sustancialmente la creación de servicios públicos o ampliar los empleos rentados o contratar nuevos empréstitos no previstos en el proyecto de ley del presidente de la República, o iniciar un proyecto sobre aumento de remuneraciones, modificar sustancialmente. Bueno, no importa, siempre está la norma de la disminución proporcional de los gastos. Por tanto, lo que yo quiero señalar es que la estructuración que hoy día se cuestiona no es nueva, es fruto de la experiencia. No sé si ustedes recuerdan en el sentido del tribunal lo que significó la reforma del 43 y lo que hubo que hacer para que los parlamentarios luego dejaran aquellas actividades que estaban vinculadas a sus cargos y que a pesar de la norma expresa seguían haciendo. Igual seguían participando en otras actividades que la norma inicialmente había prohibido. Es decir, ha sido una labor tremenda lograr que el tema presupuestario y determinadas materias de alta sensibilidad social, la iniciativa exclusiva pertenezca al presidente de la República. Yo, por lo menos, no conozco a nadie que sostenga que los parlamentarios, iniciado un proyecto de ley, pudieran tener atribuciones para crear empleo, suprimir servicios o tributos, porque en definitiva la iniciativa exclusiva se circunscribe solo al golpe inicial, a la génesis inicial. Digo esto porque, vuelvo a insistir, esto no se soluciona con el artículo 67 de la Constitución. El 67 tiene una aplicación especial, porque se refiere a la ley de presupuesto, y tan especial él, que es una norma sui generis. Primero la ley de presupuesto se presenta 3 meses antes que debe regir. Si no se despechan 60 días de presentado, rige el proyecto presentado por el presidente de la República. Otra excepcionalidad. Y además, el Congreso Nacional tiene atribuciones restrictivas. Dice, no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos. Solo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de ley de presupuesto, salvo que estén establecidos expresamente por la ley permanente. Por tanto, cuando miramos el 65 y 67, el 67 es norma especial, ley de presupuesto. Pero siendo ley especial,